Hoy, hoy quiero hablarles de lo que a mi juicio es algo urgente, imperante. Se trata de modernizar las leyes laborales para incentivar de alguna manera la inversión. Miren, el estancamiento del mundo del trabajo, la caída inclusive del poder adquisitivo, la recesión económica en un contexto inflacionario creciente, marcan de alguna manera la temperatura del presente y van poniendo coto al debate profundo que algunos temas merecen en la República Argentina, como por ejemplo el de la reforma laboral. Yo prefiero decirle modernización, porque a la palabra reforma la han demonizado de alguna manera aquellos que intentan un país que ya ha sido superado en el mundo, una metodología y leyes que evidentemente hay que modernizar si lo que queremos es lograr inversiones, ¿no? Por otra parte, afortunadamente hoy culminó la indemnización extra por despido, otra incongruencia del gobierno nacional que atentó contra el trabajo formal, vale decir, una acción que era para la tribuna, que era para decir estamos protegiendo al trabajador y en realidad lo que hicieron es perjudicarlos, porque cómo las pymes podían de alguna manera insertarse en esta nueva etapa post pandemia generando mayor actividad y empleo, si sobre la espada de Damocles que tenían cada uno de ellos era precisamente esa doble indemnización. Bueno, yo creo que con un diálogo incipiente, siempre estancado, el tema suele quedar preso de situaciones coyunturales y no avanza en la dirección de lo que necesita el país para encaminarse en una senda de crecimiento sostenido sobre el pilar del empleo genuino, con con una posición de los gremios, allí los vemos, aquellos que nos siguen a través de YouTube lo pueden ver en imágenes, esa posición de los gremios que es encontrada y que en general se manifiesta contraria a los cambios. Bueno, las leyes laborales actuales persisten con algunas modificaciones, como la de la pandemia impuso, a la regulación del teletrabajo, por ejemplo, pero no fuera de eso. El establecimiento de una agenda que incluye la inquietud y necesidad de todos los sectores sigue siendo ausente. Bueno, de alguna manera hay quienes aseguran que las leyes no son el problema y que lo que importa es que la economía crezca. La duda que surge es cómo se promueve el crecimiento en el contexto de exclusión que propone el actual mercado laboral y si no se crean nuevos puestos de trabajo. Miren, en otra posición, los espacios que representan la voz del empresario o del empresariado en general plantean la necesidad de generación de nuevas condiciones que además posibiliten reconstruir la confianza en un mercado laboral aquejado por problemas estructurales de vieja data y que no logran superarse. En medio, amigos, en medio de todo esto, y de esta discusión estéril, para mi gusto, que cobra actualidad por momentos y si se disipa en otros, la realidad de quienes están insertos en el mundo del trabajo y la de aquellos que han quedado por fuera del sistema y no encuentran modo de ser excluidos de manera legítima, muestra uno de los problemas de más difícil solución, como es precisamente el desempleo. 1.500.000 personas hoy están fuera del circuito laboral.
una carga demasiado pesada para cada uno de esos hombres y mujeres y una carga demasiado pesada para un país que no produce. Entre la desinformación y la grieta se debaten posiciones encontradas sobre un tema que resulta central al momento de pensar el futuro. Porque es cierto que el país hace tiempo que requiere transformaciones profundas en el plano laboral, pero que a menudo cuando se piensa en la palabra reforma, surgen controversias porque la palabra se asocia al término precarización y por consiguiente al avasallamiento de derechos según esgrimen los sindicalistas que no quieren ver vulnerados sus cómodas y lucrativas posiciones, vale decir, agitan las sábanas para que los trabajadores vean fantasmas. Y la verdad que es todo lo contrario. Hay que dar ese debate. El país tiene una historia que de alguna manera ha generado discusiones fallidas y también ha habido bochornosos intentos de modificar leyes laborales en detrimento de los trabajadores. Excelente falacia de la dirigencia gremial a la hora de evitar tratar este tema. Esa dirigencia gremial que en la enorme crisis que padece el país en este momento, sin gasoil, sin transporte, los camiones parados, el campo parado, todo el equipamiento del campo para implantar las nuevas cosechas y para recoger algunas que ya están casi pasando su término, pero no hay dirigentes gremiales. Yo no digo que protesten, que corten rutas, no, que dialoguen, que se sienten con los actores gubernamentales y también con sus empresarios y digan cómo salimos de este atolladero hacia adelante. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer y de las tantas que hay que hacer, allí donde están demasiado cómodos nuestros legisladores, es dar la discusión de una modernización de las leyes laborales. Pero miren, frente a ello la tarea pareciera ser otra, ¿no? Sortear el obstáculo y asumir con coraje y responsabilidad cívica la necesidad de colocar este tema en la agenda, porque la precariedad laboral y las dificultades para acceder al empleo se imponen como una realidad. Con índices de desocupación crecientes y dificultades incluso para el acceso al empleo en ambos extremos de la pirámide poblacional, los jóvenes por un lado, los adultos de más de 40 años, son quienes más problemas expresan al momento de conseguir o mantener un empleo formal. La cuestión, la cuestión del trabajo requiere de revisiones profundas en materia legislativa y del sinceramiento en realidades que de ningún modo van contracorriente de los derechos históricamente ganados por el sector laboral. En ese punto se hace necesario atender las nuevas condiciones y contexto del empleo, la irrupción de, de estas nuevas tecnologías, los modelos que planteó e impuso la pandemia, la enorme carga impositiva que no puede soportar ya una pyme, que es la verdadera generadora de fuentes de trabajo, el elevado costo que significa para pequeños y medianos empresarios asumir la responsabilidad de crear y sostener además puestos de trabajo genuinos, y la desigualdad en materia de empleo, bueno, esa que sufren también las mujeres, entre otras cuestiones que son vitales, la falta de capacitación, por ejemplo. De la mano de ello, discutir seriamente con actores vinculados a la educación, las particularidades de la formación e incluir a los sectores sindicales en un debate profundo
debe ocupar por lo menos la agenda legislativa sin que esto represente una amenaza para los trabajadores. No compren más esa mentira que solo beneficia a aquellos que viven de los trabajadores, que no son precisamente quienes generan la fuerza laboral, sino aquellos que dicen defender sus propios intereses. Aquellos que les mienten desde la política o desde la actividad gremial inclusive. Miren, por el contrario, este diálogo social que debe encararse tiene que servir para reconquistar los derechos laborales perdidos, consecuencia de malas políticas de empleo. Como la que acabábamos de citar, es necesario entender que el mundo del trabajo está enfermo y que esto ocurre precisamente por falta de reformas reales y además que sean responsables. Y como consecuencia de haber tomado siempre los atajos para evitar la verdadera discusión, para adaptar la normativa a nuevas realidades y contextos. Para ello, amigos, es sumamente necesaria una intervención legislativa, una regulación que limite los abusos de los empleadores por un lado y también de los trabajadores que hacen de su actividad una industria del juicio y que pongan sobre la mesa las necesidades de todos los sectores para plantear nuevas reglas de juego en un mundo sumamente competitivo y desigual. Va a ser la única manera de lograr inversiones exógenas y nuestras y de cabotaje. La discusión no debe darse entre más o menos protección al trabajador, sino que debería centrarse en cómo proteger mejor a los trabajadores sin hipotecar el futuro de las pequeñas y medianas estructuras que contienen a esa masa productiva, la que genera mayor fuente de trabajo. Lo que erróneamente se sintetiza como reforma laboral, reitero, yo prefiero llamarle modernización laboral, suele mezclar muchos temas. Y lo que hace falta es esclarecer y dar el debate maduro, que esté a la altura de lo que se dirime cuando se piensa en crear el empleo y sus condiciones para salir de un presente complejo y enfrentar el futuro. Gente, hoy hay 1/3 de trabajadores formales, solo 1/3, pero hay otro tercio, lo que es peor, de trabajadores informales. Claro, que más dramático aún es que el resto están desocupados y en condiciones de poder ejercer una actividad laboral en cualquiera de las disciplinas, pero no tienen chances de ser incluidos en este circuito laboral. Modernizar las leyes laborales generará condiciones básicas para una reactivación generadora de empleos. Eso hay que analizarlo. Es mentira que la reforma pretende de alguna manera ganar espacios o quitarle los espacios obtenidos y conquistados precisamente por la fuerza laboral. Si hay trabas en todos lados, si se cruzan los camiones frente a una fábrica porque no se afilian los empleados al gremio de camioneros, ¿quién quiere invertir en la Argentina? ¿Quién quiere poner una estructura económica, arriesgar sus capitales? Yo creo que la reforma laboral, no hay que tener miedo a la palabra. Yo creo que el reclamo de la discusión parlamentaria depende de las exigencias nuestras, de todos los argentinos, que si sumamos nuestros esfuerzos, yo les aseguro que juntos podremos lograrlo.